Cristina, muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Finalmente va a estar Manuel Adorni acá en unos minutos más en el piso de Más Nación. Déjame decirte, Cris, el gobierno ganó tiempo. El gobierno ganó tiempo con el último resultado en diputados. Facundo, expliquémoselo a la audiencia mientras termina de chequear una información de último momento, Cristina. Dale, hay una información Dame, primero, dale, Facundo. El proyecto de DNU, este proyecto lo que intentaba la oposición era limitar el uso de DNU para el presidente Javier Milei. Este proyecto iba a ser tratado hoy en diputados, aprobado y convertido en ley. El gobierno ganó tiempo, decimos, Luis, porque el artículo 3 fue rechazado por tan solo 2 votos después de una fuerte negociación. Atención, un segundo, Facundo, información urgente. Hay acuerdo en Medio Oriente, el acuerdo que puede cambiar la historia en Medio Oriente. Lo acaba de anunciar Donald Trump. Estoy muy contento y orgulloso de anunciar que Israel y Hamás han llegado a un acuerdo. Han firmado la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas para un acuerdo sobre la línea de pasos a seguir para lo que sería una paz duradera y fuerte en Medio Oriente. Todas las partes han sido tratadas con justicia. Esto es genial, dice Donald Trump. Acaba de ocurrir acuerdo en Medio Oriente entre Israel y Hamás. Enseguidita vamos a seguir con ese tema porque es importantísimo. Hay rehenes también argentinos, así que lo vamos a seguir enseguidita. Gracias, Cris. Retomemos la información tan importante, Facundo Chávez. Esto, lo que acaba de decir Cristina, es importantísimo y lo vamos a seguir. De hecho, anticipamos que Esteban Trebuch va a estar con el canciller argentino Gerardo Huerten. Pero contanos, Facundo, ¿por qué es tan importante para el gobierno ganar este tiempo? ¿Y cuál fue el acuerdo chiquito, finito, que lograron, me decías vos, creo que fue el ministro catalán, no sé si Guillermo Franco, y Martín Menem? El ministro catalán y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, primero logró recuperar algunos diputados díscolos libertarios, como por ejemplo Carlos D'Alessandro, pero también acordó con Maximiliano Puyaro y con el gobernador Torres para que se abstuvieran diputados que le responden a ambos. Con esos acuerdos consiguió que por 2 votos, Luis, repetimos, 129 votos necesitaba la oposición, necesitaba el kirchnerismo para atarle las manos al presidente con los DNU. Se quedó la oposición con 127 y obliga ahora a que este proyecto vuelva al Senado y que el Senado insista. Si el Senado insiste con más de una mayoría especial, la ley quedaría ya aprobada. Sí. Permitime hacer un análisis sobre los tiempos que quedan, porque tenemos que considerar que el Senado tiene que tener otra sesión para tratar y aprovechar y aprobar este proyecto. Pero también que va a venir seguramente un veto del presidente. Exacto. Que eso también tiene días de plazo, son 8 días, ¿no? 10 días. 10 días de plazo. Entonces el veto va a contar también con los días de ya inminencia de las elecciones, 26 de octubre, donde no va a haber probablemente la misma actividad en el Congreso. ¿Conclusión? Conclusión, el gobierno apuesta a que no le den los tiempos al Congreso para insistir con este proyecto y llegar al final de las sesiones ordinarias. Perfectamente lo explicaste, tanto Cristina como Facundo. Ahora, me atrevo a agregar esto. Ha negociado muy fino el gobierno como para ganar tiempo. Y al mismo tiempo hay que decir, olvídate del presidente Milei. Todos los gobiernos peronistas gobernaron con superpoderes, con decreto de necesidad de urgencia. Desde 2006 que no pasó una cosa como esta. Es peor, Luis, es También peor. les quieren atar las manos de esta manera, ya se nota mucho, ¿no? Es peor, realmente en este caso hay que decir que aquella ley de 2006 tuvo la autoría de Cristina Kirchner, que tenía amplias y solventes mayorías en ambas cámaras para gobernar, de manera tal que sus decretos iban de paseo. En el caso de Milei, y muchos opositores más dialoguistas plantean
inclusive que esta reforma era necesaria, porque por momentos es más fácil sacar un decreto que una ley, claro, ya que una ley necesita que la aprueben las dos cámaras y un decreto actualmente necesita solo de una sola cámara. Pero también reconocen que por la baja gobernabilidad de Milei, esto le permite de alguna manera llevar adelante el gobierno con las condiciones de minoría que tiene en el Senado y en diputados. El gobierno se ha equivocado mucho, sobre todo en el último tiempo, ¿no? De febrero ahora se viene equivocando. Yo tengo un breve comentario para hacer dentro de un ratito, ¿no? La idea del mal menor o de la próxima votación, ¿viste? La vieja idea de votar con la nariz tapada, yo creo que muchos lo van a hacer. Ahora, una cosa es esto y otra cosa es quitarle gobernabilidad. ¿Estamos de acuerdo, no, Facundo? Hay mucho, una parte del kirchnerismo y la posición ampliada le quieren quitar gobernabilidad. Ese es el objetivo es complicarle la gestión, porque hoy por hoy, con una minoría de el orden de los 40, 50 votos que tienen propio en la Cámara de Diputados y 8 senadores propios en la Cámara Alta, es muy complicado y el gobierno gestiona y gobierna con DNU. Si al gobierno le llega a ir bárbaro en las elecciones, va a estar muy cerquita de los 100 votos, si le va muy bien en la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Senadores va a estar cerca de los 20, 22 senadores. Si no tiene esta herramienta, el kirchnerismo quiere complicarle la gestión al presidente, atarle las manos. Bueno, fíjense ustedes, cuando hablamos de doble vara, que a los gobiernos no peronistas le ponen vara suiza y a los gobiernos kirchneristas una vara de, no sé, de Mozambique, con mucho respeto, fíjense la cantidad de decretos de necesidad de urgencia aprobados por los distintos gobiernos. Silvina, buenas noches, rápidamente, contanos. ¿Sabés quién firmó más DNU a lo largo de la historia? ¿Quién ocupa el primer lugar de los decretos de necesidad y urgencia? ¿Quién? Néstor Kirchner, con 236 DNU. Le siguió Menem con 195, Alberto Fernández con 177 y Duhalde con 154. El que más firmó por día fue Rodríguez Sá, porque estuvo 7 días y firmó 6 decretos. Después le sigue número quinto, recién está Milei, después sigue Macri y Cristina con el mismo número de DNU, 78, y por último De la Rúa. Los DNU más polémicos tenían que ver, por ejemplo, el caso de Menem con privatizaciones y reformas estructurales sin debate. Claro. Duhalde, por ejemplo, con la especificación, recordá. Kirchner con concentración, acá tenemos, mira, Kirchner con concentración de poder y reasignación presupuestaria. El caso más polémico, sin duda, y más cercano es el de Alberto Fernández. Y recordá, firmaba los DNU con el aislamiento y toque de queda. La suspensión de movilidad previsional, la derogación de decretos de Macri. Famoso ASPO, ¿no? Exacto, derogación de decretos de Macri, por ejemplo, para deportar extranjeros por delitos. La derogación también por la agencia de testigos que había creado, testigos protegidos, que había creado Macri, y ampliaba también los límites del Ejecutivo. Menem, por último, también privatizaciones, emergencia económica, Duhalde, especificación. ¿Cuál es el DNU más importante que dictó Milei? Bueno, el mega DNU, el 70 del 2023, con los más de 300 artículos, desregulación económica, laboral y comercial, el más extenso de las últimas décadas. Muy bien, la cuestión era no dejarlo gobernar, ¿no? Ahora, hay otro tema que tiene que ver con la doble vara sobre las consideraciones políticas, ¿eh? Hoy yo la vi a Cristina presentar la entrevista que le hicieron a Jorge Tayana y la verdad yo no lo podía creer. Es cierto que vendieron como una cosa que era cierta y que no era cierta porque se encontraron cuando eran cancilleres, Jorge Tayana y Maduro. Ahora lo que dijo hoy Jorge Tayana con respecto a Venezuela verdaderamente va a tener un alto impacto en la campaña. Lo compartimos, Matías, así hacemos una mesa, dale. Hoy la posición respecto al régimen de Maduro, que me parece bueno, una pregunta eso me parece que fue relevante. claro, y más la hizo Cristina, ya presidenta del partido, cuando dijo respecto a las elecciones que había que mostrar las actas electorales. Está bien, pero no las mostró. No, no las mostró. Con lo cual, ¿es un régimen legítimo o no? O sea, porque después de ahí, eso reasumió sin haberlas mostrado. Tiene un sistema de democracia que me parece que tiene una serie de fallas y tiene cierto carácter autoritario en algunos casos. ¿Cierto carácter autoritario? ¿Cómo le cuesta usar la palabra dictadura al kirchnerismo con Venezuela? Sí. Tayana se llama dictadura, es una vergüenza. Va a tener que explicarles a los argentinos
por qué bancan un régimen dictatorial que tortura, que mata y que tiene a un ciudadano argentino de rehén, secuestrado. Y que es un narcoestado, que es un cártel considerado por la Unión Europea, por los Estados Unidos, por nuestro propio país, el cártel de los soles. Se llama de los soles por el monograma que lleva con el sol y porque los jerarcas del régimen dictatorial bolivariano son los jerarcas del cártel narco. Ni más ni menos. La quiero sumar a Débora. Débora, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Bueno, una vergüenza lo de Tayana, ¿no? Es histórico en el kirchnerismo, ¿no? A mí me llama la atención porque está un poco pasando incluso por encima de un matiz que había mostrado Cristina Kirchner cuando se negaban a mostrar las actas inexistentes, que era un reclamo absurdo, además, pretender que lo hiciera. Pero ¿se acuerdan que Cristina Kirchner en un viaje a México incluso se sumó a este reclamo que había en un sector importante de las democracias occidentales? Ahora, Tayana, yo coincido con ustedes, ¿no? Les cuesta mucho entender que una dictadura es claramente lo que ocurre en Venezuela y que ellos lo denunciarían en cualquier otra parte del mundo si no hubiese división de poderes, si no hubiese una justicia independiente, si hubiese presos políticos, si hubiese opositores encarcelados, bueno, en fin. Pero además, ¿sabés qué pensaba hoy, Débora? Hay un argentino, hay un compatriota que está en las mazmorras de Maduro. Nahuel Gallo, sí. ¿Quiénes tienen mejor relación con Maduro? El kirchnerismo las tiene. Nadie pidió por Nahuel Gallo. ¿Es un ciudadano de segunda por ser un gendarme? ¿No les importa por estar en la gestión que no es de ellos? ¿No les interesa que esté detenido, desaparecido? ¿Cuántas veces se llenaron la boca hablando de la dictadura? Pero hay dictaduras a las que ellos directamente no miran, no reconocen. Entonces la doble vara está en todo. Yo comparto. Y después están las discusiones de lo que yo llamo la oposición ampliada en un día muy tenso para diputados y el Congreso. El gobierno gana tiempo, pero cuando empezó, casi cuando empezaba, empezó una disputa muy fuerte, una disputa que comenzó con Facundo Manes diciendo, Martín Menem me amenazó. ¿Y de qué manera dice Facundo Manes que Martín Menem lo amenazó? Móstrame, por favor.